Gracias, hermanos, por llevarnos a Dios con esas alabanzas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago. Carta de Santiago. Perdonad, yo todavía estoy un poquito mal de mi nariz, pero ya ha evolucionado bien. Yo espero que ya en unos días más esté libre completamente. He estado pasando dificultades para respirar, pero ahí vamos con la ayuda del Señor y ya pronto vamos a estar completamente libres. Pero así yo quiero compartir con ustedes allí en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 19, algunos principios muy importantes para nosotros. ¿Lo tiene? Bueno, ahí está también en la pantalla. Así como estamos, leamos en el nombre del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Padre, te agradecemos esta mañana por esta preciosa oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Poder cantarte, Señor, es un privilegio. Quisiéramos pasar más tiempo, pero tenemos un programa, Señor, que también nos limita el tiempo, Señor. Y gracias por este poco tiempo que dedicamos para ti. Esperamos que sea de la mejor calidad, que tú seas agradado, Señor, con lo que hacemos, que nos des siempre la gracia necesaria para hacerlo con la humildad de vida. Y gracias, Señor, por los instrumentos y quienes los ejecutan. Y gracias por nuestras voces. No somos tan buenos cantando, Señor, pero sabemos que te agradas. Tu palabra dice que tú resides, que tú habitas en la alabanza, en medio de la alabanza de tu pueblo. Y qué bueno es poder alabarte, Señor. Y ahora que nos proponemos también estudiar tu palabra, como predicador me humillo ante ti, Señor, y te pido que me des las palabras necesarias para la edificación de los hermanos. Que tu Espíritu Santo y su mover haga, Señor, la obra en nuestros corazones. Que ninguno de nosotros salga igual que entró a este lugar. Que vayamos desafiados por medio de tu palabra para mejorar en aquellas áreas donde siempre necesitaremos. Señor, toma el control de todo lo que voy a decir. Facilítame, Señor, las palabras, la verbalización de tu verdad. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Bueno, ya hemos estudiado este pasaje en algunas otras oportunidades. Hablando de Santiago, estudiamos prácticamente toda la carta. Sabemos que Santiago es el medio hermano de Jesús y desde luego un hombre que cuenta con una experiencia espiritual demostrada, un hombre que fue martirizado también por la causa del Señor, pero que antes de conocer a Cristo era como cualquier hombre común y corriente. Es más, Santiago, como los demás hermanos de Jesús y hermanas, no le conocieron hasta después de su resurrección. Él nos ofrece estos principios en los cuales pues vamos a estar abordándolos, y aunque no es podríamos decir el centro del mensaje, este nos sirve como base para hablar del tema cómo controlar nuestras emociones. Controlando nuestras emociones. Dios, hermano, en su bendita gracia, hizo de nosotros seres emotivos, es decir, seres con emociones. Todos aquí tenemos emociones, ¿verdad? Nos alegramos, nos enojamos, reímos, lloramos, a veces somos envidiosos, generalmente egoístas, en fin,
todas esas son emociones con las cuales Dios nos creó. ¿Sí o no? ¿Somos egoístas, sí o no? Sí. ¿Somos orgullosos, sí o no? Sí. Somos, bueno, no va a quedar nada de nosotros si seguimos hablando de eso. El asunto es que Dios nos creó con todas esas emociones, fíjese bien. Pero en el principio Dios creó a Adán y Eva, por supuesto con todas estas gamas de emociones, pero controlados. Es decir, Dios creó al hombre sobrio. Dios creó al hombre en absoluto control de sus emociones. Dios creó al hombre capaz de ser dueño de sí mismo y a la mujer dueña de sí misma. Porque eso de ser dueño de sí mismo tiene que ver con el control de nuestras emociones. Y eso no es fácil. No es fácil si nosotros lo queremos hacer en nuestra propia fuerza. Pero una vez que nosotros descubrimos la fórmula, descubrimos el secreto otorgado por Dios en su palabra, nos será muy fácil poder controlar, poder estar en el control de las emociones. ¿Qué estoy diciendo? Que por ejemplo usted se ríe y se ríe normalmente y usted no ofende a Dios con la risa. Pero puede haber una risa burlesca, puede haber una risa que aunque la risa es buena en general, puede volverse también una risa dañina. ¿Cuándo? Cuando esa emoción yo la direcciono, fíjense, cuando esta emoción yo la direcciono para hacer burla de alguien. Por ejemplo, alguien resbaló y cayó. ¿Cuál es su primera reacción? A veces nos reímos. Pero podíamos, una persona que está en control de sus emociones, podíamos más bien recurrir a esa persona y brindarle la ayuda necesaria. Y ponernos serios más bien, en vez de reírnos de la desgracia del otro. Porque eso ocurre, o cuando uno mete la pata aquí adelante. Aquí lo está viendo todo el mundo, ¿verdad? Y en vez de decirle, mira hermano, ya anda un moco trabado en el bigote. Entonces está, mira al hermano, y todo el mundo se está riendo, y en vez de que se levante, que le, hermano, vaya a limpiarse el bigote. Entonces nosotros estamos direccionando una emoción que podría ser buena en una mala dirección. Una vez íbamos con un predicador para un lugar aquí del puerto. Y como era madrugada no nos habíamos fijado, pero cuando ya el sol iba saliendo, nos damos cuenta que el hermano llevaba la mitad del bigote rasurado y la otra mitad, pues ya saben, no se la había tocado. Solo llevaba medio bigote. Y desde luego que eso da risa, al ver al hombre así nos dio risa. Pero lo que mi esposa hizo fue, paramos en una tienda y le fuimos a comprar una rasuradora. Pues no va a creer que el hombre dijo, hey, qué bárbaro. Dijo, no, dijo, me pasa a mí eso con frecuencia, pero ya me lo voy a arreglar. No van a creer usted que el hermano andaba sofocado queriéndose arreglar el bigote. Así pasó un buen rato. Pero son cosas que a uno le causan risa. Pero muchas veces la risa suya o mía puede causar mucha pena, puede causar tristeza a otra persona. Y en ese caso esa emoción direccionada, mal direccionada, puede ser dañina, muy dañina. Y podríamos seguir hablando de muchas otras cosas. Dios creó nuestras emociones, pero las creó, hermanos, para beneficiarnos, para bendecirnos, porque la Biblia dice que la risa hermosea el rostro, ¿verdad? Que la risa es saludable, dice un anuncio ahí en la KL. La risa es saludable. Y es cierto. Nosotros nos reímos y dicen que podemos agilizar no sé cuántos músculos del rostro y que vamos a envejecer menos rápido si reímos en vez de andar bravos todo el tiempo. Y eso es cierto. Cuando andamos enojados los músculos se nos contraen, uno se pone tenso y en vez se arruga más rápido. El que se enoja se arruga, dice, ¿verdad? Proverbios no sé cuánto. No, ese no es proverbio, hermano. Pero así dice, que el que se enoja se arruga, y es verdad. Así que la sonrisa, la risa es una emoción como el enojo también, que direccionándolo de la manera adecuada podemos agradar a Dios y nos beneficiamos nosotros. Por eso Dios creó a un ser con alma. Con alma. Usted tiene emociones porque tiene alma. Las emociones nos vuelven sensitivos,
Las emociones nos vuelven a nosotros sensibles al dolor. Yo, por ejemplo, ayer en la escena allí, yo sé quiénes son los que están actuando, pero en la escena donde está en cuna, no sé qué número es, la 3, ¿verdad? En esa escena yo me conmoví, fíjese, porque yo estaba pensando en la realidad del asunto. Como nos han dicho que esa es una historia real. Y yo me trasladé a ese momento. Qué dolor para un padre, una madre, ver a su hija morir de leucemia. Y verse impotente ante una situación así, esa es una emoción, hermano. Pero hay algunos que entran y les vale pepino lo que esté pasando. Impotente, la conozco. Sus emociones como que están mal direccionadas. Sus emociones como que necesitan un pellizco de arriba para que despierten. Porque el que no se emociona viendo esas cosas ya los espera. Usted ve gente, por ejemplo, sufriendo y usted se pone a llorar, pero no los que lloran con la actriz de la telenovela. Son emociones mal direccionadas. Eso no es bueno. Pero cuando nos emocionamos y hasta lloramos porque empatizamos con alguien que sufre, eso está bien. Dios ha hecho en nosotros seres con alma, por eso tenemos emociones. El problema es que a veces las emociones nosotros no estamos controlando esas emociones y por lo tanto se vuelven perjudiciales, son dañinas, nos dañan a nosotros desde luego, porque quienes son los primeros afectados al mal direccionar las emociones somos nosotros. Eso es, por ejemplo, en el caso del que habla, del que dice palabras violentas, palabras groseras, el que ofende con palabras. El que se daña es el mismo que las profiere, el mismo que las dice. Él es el primer perjudicado, pero perjudica a otras personas también. Lo mismo sucede con nuestras emociones. Y es algo, hermano, que realmente es difícil, pero no imposible, estar en el control de las emociones. Fíjese bien, Dios creó al hombre sobrio, en su diseño original, con sus emociones perfectas, pero podemos ver, por ejemplo, ya en Génesis 4, el primer hombre que, controlado por sus emociones, comete fratricidio, comete este pecado tan terrible como fue quitarle la vida a su mismo hermano. ¿Qué pasó con Caín? Dice la Biblia, conoció Adán a su mujer, Génesis 4, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué lo mató? Bueno, porque se sintió celoso, envidioso, mal, se enojó, su semblante decayó. Se podía notar que el hombre estaba descontroladamente furioso. Y entonces al ver que Dios había visto con agrado y aceptado la ofrenda de Abel, lo invitó al campo y allí lo mató. Caín fue víctima de sus emociones. Caín se dejó llevar por sus emociones, se enojó tanto que mató a su mismo hermano. Ahí podemos ver los estragos que el pecado está causando ya. Dios creó al hombre con emociones, con alma, por supuesto, porque es el asiento de las emociones en nuestra alma. Y originalmente le dio también la potestad de señorear sobre todo. El señorío de Adán tenía que ver su mismo cuerpo, él tenía control sobre sí mismo. Hasta el momento en que obedecieran, él estaría en control de sus emociones.
Cuando le dice señorear sobre las plantas, los peces, los animales, etcétera, también tenía que ver si era todo lo creado sobre lo cual le estaría señoreando. Eso incluía a sí mismo, incluía a Adán mismo, incluía a su mujer. Pero en el momento que ellos decidieron hacerle caso a la serpiente, esas facultades, esas bendiciones vinieron en disminución, se cayeron. Y aquí vemos nosotros la primera consecuencia de un hombre que está en descontrol, violento, enojado, iracundo, porque Dios ve con agrado la ofrenda de su hermano y él fue desechado su ofrenda. Y sabemos las razones, ¿verdad? Caín ofreció una ofrenda de acuerdo a su propio consentimiento, es decir, de acuerdo a su propio raciocinio, su propio criterio. Pero Dios ya había establecido el criterio en el cual el hombre tenía que acercarse a él, a través del derramamiento de la sangre. Él estableció el modelo cuando sacrificó los animales para cubrir de pieles a nuestros primeros padres. Era el modelo que tenían que seguir, fue el modelo que siguió Abel, y por eso Dios lo recibió con agrado. Pero Caín no. Él dijo, no, yo para qué voy a sacrificar animales, me lleno de sangre, no me gusta que lo haga yo voy a hacer otra cosa diferente. Yo voy a hacer algo diferente, tipo de aquel creyente que quiere las cosas de acuerdo a su voluntad y no se quiere someter al modelo bíblico, al modelo establecido en la iglesia. Quiere hacer las cosas como él dice. No, hermano, los criterios que agradan a Dios están plasmados en la Biblia, que es el estándar de fe para todo creyente. Y entonces se levanta Caín y mata a su hermano, enojado, descontrolado. Era tan grande su enojo que Dios lo confrontó, le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Hombre, cualquiera que Dios lo confronte y le diga, ¿qué pasó con tu hermano? Es para caer humillado, llorando, pidiendo perdón, Señor, lo lamento, me enojé tanto, no me pude controlar y maté a mi hermano, perdóname, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué bruto, va, qué bruto. ¿Cómo le puedes contestar a Dios? ¿Acaso soy responsable yo de cómo anda mi hermano? ¿Sabes que a veces nosotros así respondemos con nuestros hermanos? ¿Y yo qué tengo que ver con ese? ¿Y ese qué es, pues? No, es tu hermano, es nuestro hermano, hermanos en Cristo, ¿y eso qué no significa nada, pues? Nosotros debemos ser guardas de nuestros hermanos. El que guarda es el que cuida, el que protege, el que está pendiente de él. A veces nosotros como Caín le respondemos a Dios, cada quien que ve él es un muerto, ¿verdad? No, hermano, allí aprendemos una gran lección, pero sobre todo estamos viendo cómo estar en control de nuestras emociones. Este hombre se violentó tanto por una cosa aparentemente sencilla, se enojó demasiado. El enojo nos lleva a cometer las peores locuras. El primer fratricidio, es decir, el homicidio de un hermano, se da porque un hombre no pudo controlar sus emociones, no pudo controlar su enojo. Ahora, ¿cómo podemos controlar nuestras emociones? Número uno, permita que el Espíritu Santo se haga cargo. Esto lo he dicho 400.000 veces detrás de este púlpito, pero nos cuesta, hermano, ¿no es cierto? Permitamos que el Espíritu Santo se haga cargo. Yo no puedo, usted no puede, nadie puede. No hay una sola persona en el planeta que haya existido o que exista o existirá que pueda decir yo puedo independientemente de Dios. Moisés fue el hombre calificado por Dios como el más manso sobre la tierra. Sin embargo, se enojó en una ocasión, hizo las cosas a su criterio, haciendo a un lado el criterio divino, golpeó la roca, etcétera, etcétera, y como consecuencia Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Terrible, increíble, el enojo, el descontrol. Entonces uno no puede decir, yo puedo, no necesito estar en una iglesia, no necesito apegarme a esos principios, yo puedo, si eso como dicen los psicólogos, ¿verdad? Si tú dices que puedes, puedes. No en este caso, hermano, no en este caso. Usted y yo no tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones, al menos que le permitamos al Espíritu Santo que lo haga por nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Él vive en nosotros. Hemos visto muchas veces los versículos que nos hablan
de la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente. Romanos 8:8, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo mora en usted. El Espíritu de Dios es el mismo. No va a creer que el de Cristo es uno y el de Dios es otro. Es el mismo. Él vive en nosotros, dice San Pablo acá. Entonces, nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo haga esa obra que nosotros no podemos. Y usted tiene la capacidad porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Vive en nosotros y habla con nosotros. Él habla con nosotros. El Espíritu Santo tiene diferentes maneras de hablarnos. En el Antiguo Testamento, antes que la Biblia fuera completada, el Espíritu Santo, Dios mismo, hablaba al hombre de manera audible. Hablaba también a través de sueños y a través de visiones, es decir, apariciones físicas, digamos, visibles, que se le llamaba teofanía o cristofanía, en el caso de las apariciones de Dios y de Cristo y ángeles que también se aparecieron. Dios utilizó ángeles para hablarle al hombre de manera audible, voz audible. Ahora no necesitamos todo eso por las razones que ya hemos mencionado en múltiples oportunidades acá. La palabra de Dios está completa. Los 66 libros son la palabra de Dios. Ese Salmo 119 que acabamos de terminar de leer es precioso. Lo volvemos a volver a repetir, hermano, y esa es una alabanza a lo que es la palabra de Dios. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, Dios está hablándonos a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos habla de tres maneras, por lo menos. La palabra escrita, la Biblia. Dios nos habla a través de la Biblia. El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia, la palabra escrita. El Espíritu Santo nos habla a través de circunstancias. Las circunstancias que pasan en la vida nuestra no pasan como quien dice, eso a todo el mundo le pasa. Puede ser. Pero en el caso suyo y mío, Dios tiene un plan, un propósito. Y las cosas pasan en la vida nuestra con un propósito. Porque Dios está hablándonos a través de las circunstancias. Dios le habla a usted a través de las eventualidades que estamos pasando. Las enfermedades, la economía, los problemas familiares, el problema en el trabajo, la situación en la calle, etcétera. Todo lo que pasa en nuestro entorno, Dios lo usa muchas veces para hablarnos. Pero también tiene una tercera forma de hablarnos, el Espíritu Santo, es por medio de las personas. En este caso, los predicadores que también verbalizamos la palabra de Dios. Usted debe prestar atención a la consejería. Si usted necesita consejería, ¿por qué le da pena pedir consejo? Si en la multitud de consejeros está la sabiduría. Usted y yo necesitamos oír hombres y mujeres de Dios que nos den un consejo, que nos ayuden. Ahí nos encontramos con un pastor que dice que está ofreciendo consejería secular, pero también amparado en la palabra. Eso es bueno. Es bueno que recurramos a personas espirituales. Están las autoridades en la iglesia, el pastor, los diáconos y hermanos espirituales. No solo los líderes, hermanos y hermanas espirituales, maduras. No estoy hablando de santurrones, ¿verdad? Porque algunos tenemos apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Apariencia de piedad, es decir, una falsa piedad. Pero hay personas maduras espiritualmente a las cuales usted debería recurrir en busca de ayuda. Y no por preferencias, sino porque usted necesita una ayuda. No necesariamente tiene que ser el pastor solamente, los diáconos, servidores, líderes de cualquier otro ministerio, podría ser. Debemos recurrir a ellos porque Dios habla a los hombres a través de su palabra. Y aquellas personas que han alcanzado cierto nivel de espiritualidad están en la posición de ayudarle a usted a seguir adelante, de decirle qué hacer. Pero a veces nuestro orgullo no nos permite. A veces el orgullo nuestro nos permite y los consejeros estamos en la obligación de ser como el médico.
Algunos médicos faltan a su ética. La ética son parte de la filosofía, hermanos, que nos habla, parte de la filosofía que nos habla podríamos decir, de la moralidad y de las responsabilidades de las personas. Y uno como predicador, uno como líder, uno como diácono, uno como creyente, como persona madura, debe tener esa ética. Si alguien llega a buscarle a usted un consejo, no vaya a contárselo al hermano. ¿Quién va a querer confiarle a alguien que va a contárselo a todo el barrio de La Merced? Eso es triste, pero se da. No se lo confíe ni siquiera a su mujer o a su esposo. Si es una cuestión fiel, es algo como quien dice, confidencial. El médico que no usa esa confidencialidad no sirve. Pero uno tiene que reconocer quién es la persona madura, que puede dar un consejo que me va a ayudar. Júntate con buenos y serás uno de ellos, dice el proverbio. No, hermano, no es proverbio, es refrán. Pero tiene que ver, ¿verdad? Yo le decía a un hermano, mira, tenés que cuidar las personas con las cuales hablas. Fíjate con quién hablas, fíjate con quién andás. Eso es bien determinante en la vida de uno, hermano. Necesitamos consejería. Nosotros necesitamos, porque el Espíritu Santo habla a través de la palabra escrita, a través de circunstancias y a través de personas. Pero Dios nos está hablando. Ahora bien, que Él nos habla es cierto. Fíjese bien, dice en Romanos 8:26 lo siguiente. Es increíble cómo el tiempo avanza. 8:26. No, le estoy dando una señal equivocada. Es hecho. Versículo 29. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Ahí está. ¿Quién le está hablando a Felipe? El Espíritu Santo. ¿Qué hace Felipe? Felipe acudió, es decir, respondió a la palabra del Espíritu Santo, respondió a la voz del Espíritu Santo, fue obediente a la palabra del Espíritu Santo. Dios a través de su Santo Espíritu nos habla, nos grita, nos dice allí dentro de nosotros, no lo hagas o hacelo, cambiá, mejorá, no seas bocón. No seas tan desobediente, no seas así de respondón, sé obediente, sé sumiso, vestite de la manera correcta, habla correctamente, nos dice el Espíritu sí o no. Claro que usted no espere que vaya una explosión y va a aparecer el Espíritu Santo ahí y va a decir, mira cómo venimos, mira qué facha la tuya, mira cómo le respondiste a tu mamá, mira cómo viste al hermano. El Espíritu Santo no va a hablar de ese modo, pero ya nos habló a través de su palabra escrita. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted y yo cerramos los oídos al Espíritu, le decimos no al Espíritu. Un caso verídico en el Antiguo Testamento fue Balaam. No seamos como Balaam, hermano, necio, burro, peor que los burros. No, hombre, si el burro salió bien calificado ese día. El burro aprobó. La burra más bien aprobó, el burro es que no aprobó. Porque el asna de Balaam vio el ángel, escuchó la voz de Dios. Pero el burro que montaba no lo escuchó. Balaam no se percató de que Dios estaba enfrente, que quería impedirle que fuera a maldecir. A veces nosotros somos como el otro burro. No escuchamos a Dios, nos está diciendo, mire, cada vez que usted oye un mensaje desde este púlpito, Dios le está hablando. Y uno debe salir de este lugar diciendo, esa palabra me impactó. A veces, hermano, yo estoy oyendo, los adventistas, yo estoy en desacuerdo en muchas cosas, en muchas doctrinas adventistas. Pero hay alguna palabra que yo he agarrado.
me toca, es la palabra de Dios. Cuando leen algún versículo, comentan bien. Cuando yo estoy allí sentado, está predicando Néstor. Cuando estoy sentado, está predicando Jonathan, él es mi hijo y este hijo yo lo conozco. Pero yo sé que Dios lo usa. Yo sé que Dios usa a Néstor. Yo sé que usa a los hombres de Dios para hablarnos. Pero ¿cuál es la repercusión? ¿Cuál es la actitud que yo tengo ante esa palabra? Me voy y me olvido y sigo igual. No, hermano, no es la idea. La idea es que no maldiga. La idea es que usted se abstenga de maldecir. La idea es que como Balaam, al fin, hasta que la burra le habló, al fin el profeta necio entendió y dejó de ir a maldecir. La idea, hermanos, es que nosotros nos percatemos de que el Espíritu de Dios nos está hablando y entonces le permitamos. ¿Para qué? Para que podamos al fin tener el control sobre nuestras emociones que tanto daño nos causan y le causamos a otros. Cuando escuchemos al Espíritu Santo y le obedezcamos, Él nos traslada a otro nivel. Oiga bien, a ese nivel de gloria, a ese nivel de adoración, a ese nivel de confianza, cuando estamos dispuestos a oírle a Dios y obedecerlo, porque podemos escuchar a Dios, pero obedecerlo es otro nivel. Cuando estamos en esa disposición, oímos a Dios y lo obedecemos, Dios te lleva al siguiente nivel de bendición, al siguiente nivel de adoración, al siguiente nivel de crecimiento. Eso es lo que Dios quiere. Veamos lo que pasó con Felipe. Felipe fue uno de los 7 diáconos elegidos. En el capítulo 6 del libro de Hechos se relata. Veamos qué pasó con él. Romanos 8, 5, Hechos 8, 5 y 8. Versículos 39 y 40, perdón. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Primero vemos al Espíritu Santo hablándole a Felipe. ¿Y qué le dijo? Júntate a ese carro. Yo no estoy loco, hubiera dicho Felipe. Felipe venía de predicarle a una cantidad de gente grande en Samaria. Pero el Espíritu Santo le dice que se vaya al desierto y que allí va a ir un hombre, un etíope, que necesitaba a Dios, que se junte a su carro y empiece a hablarle. Podría haber establecido cualquier argumento y bajo su propio criterio, el hombre decir, a mí que me importa ese negro. A mí que me importa lo que el Espíritu dijo, aquí estoy cómodo. Pero Felipe dejó su lugar de confort y se fue a obedecer la voz del Espíritu Santo. Y la consecuencia es que aquel negrito se convierte al cristianismo. Se convierte al cristianismo, acepta a Jesucristo y acto seguido se bautiza. Porque hubo un hombre que oyó la voz del Espíritu Santo y estuvo dispuesto también a obedecerla. Porque no es solamente oír, sino obedecer. Dice el versículo 49 de Hechos 8. 39 más bien. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La consecuencia de oír la voz del Espíritu y obedecerla es que Dios te lleva al siguiente nivel. Al nivel de bendición, al nivel de proclamación, al nivel de adoración. El Espíritu Santo que lo llevó al desierto, él mismo lo arrebata de una manera sobrenatural, obviamente. Lo arrebata, es decir, se lo llevó de una manera velocísima, se lo llevó al lugar donde él quería seguirlo usando. ¿Y de qué manera? Hablando, el hombre continúa hablando. No llega haciendo ninguna cosa que vaya pegada a su naturaleza pecaminosa o jactándose. El Espíritu Santo lo arrebata, lo lleva, lo traslada, porque el hombre ha entrado a un nivel de obediencia que todos deberíamos. Cuando nosotros dejamos nuestros criterios propios, nuestra pobre experiencia, y permitimos que el Espíritu de Dios nos hable, entonces vamos a tener control sobre nuestras emociones. Vamos a dejar de ser esa gente impulsiva. Queremos hacer las cosas ya arrebatadamente, pero como yo quiero. No, establecemos criterios bíblicos. Su criterio y el mío, ¿qué vale? Nada. Nuestros criterios no valen nada,
Dios usa tus criterios, tus experiencias personales, pero cuando estás dispuesto a obedecer su criterio absoluto, que es la palabra de Dios. Cuando estamos dispuestos a obedecer su estándar, que es la palabra de Dios, entonces Él usa tu criterio. Él usa tus facultades, tus talentos, tus dones, para llevarte a otro nivel. En este caso vemos a Felipe. ¿Tuvo control Felipe sobre sus emociones? Sí. Obedeció. A veces, hermanos, nos cuesta, y a todos nos cuesta, y es porque no queremos obedecer el Espíritu Santo. En segundo lugar, queremos tener control sobre nuestras emociones. Reconozcamos que nuestras emociones, por lo general, nos controlan. Ah, no, dice, yo no soy enojado. Lo que pasa es que la gente lo saca a uno de quicio. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es enojado o no lo es? ¿Es violenta rápidamente o no? ¿Tiene la mecha corta o no tiene mecha? No tiene mecha. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo nada, usted no puede hacer nada, nosotros no podemos hacer nada. Pero hemos visto que el Espíritu Santo sí, pero el acto seguido debe ser, la segunda parte debe ser, en este proceso, es que yo debo aceptarlo. Para que un enfermo pueda recibir ayuda, para que un drogadicto pueda ser recuperado, restablecido, necesita reconocer que necesita ayuda. Yo sé que usted ha visto alguna vez programas de la televisión en donde hay familias que están sufriendo con drogadictos, mujeres y hombres drogadictos, y que hay instituciones también que ayudan, que los llevan a lugares en donde están aislados. Pero hay casos en donde no pueden hacer nada porque el muchacho o la muchacha o la señora o el señor no quieren. Porque creen que son alcohólicos de temporada o de fin de semana o que no están tan corrompidos. Dios no puede hacer nada. Ni siquiera Dios puede hacer nada en la vida de nadie que no reconoce que necesita ayuda. Hermanos, necesitamos reconocer que en general nuestras emociones a veces están en control. El resultado lógico de andar en la carne es hacer las cosas de la carne. El resultado lógico de vivir bajo el control de las emociones, o más bien dicho, controlado por las emociones, es permitirle la carne. Su carne y la mía son iguales. Bueno, yo estoy más gordo que algunos de ustedes, pues no me refiero a al volumen del cuerpo, sino a la gama de emociones que conforman nuestro ser. Hermanos, nosotros estamos bajo el control de las emociones cuando permitimos que la carne tome el control. Son las emociones las que toman la dirección. A veces estamos nosotros creyendo que estamos bien, vivos espiritualmente, pero en realidad estamos muertos. Hay una iglesia en Apocalipsis 3:2 a la cual el Señor le dice lo siguiente. Es un mensaje duro, pero es un mensaje que nos puede servir a nosotros también hoy. Dice Apocalipsis 3:2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Versículo primero, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Se lo está diciendo al líder de la iglesia en Sardis, una iglesia en apariencia viva en apariencia. Es peligroso, hermanos, que nosotros vivamos en un activismo religioso dentro de la iglesia y creamos que por eso estamos vivos, espiritualmente hablando. Las actividades jamás deben ser sustituto de nuestra relación personal con Dios. No nos olvidemos de mantenernos relacionados con Dios. Por eso estamos oyendo que vamos a tener tiempo de ayuno, de oración, porque estamos involucrados en la obra del Señor y el enemigo también estará trabajando. No debemos olvidarnos de las cosas espirituales. Aquí hay una iglesia a la cual el Señor le dice, tú crees que estás vivo pero estás muerto. ¿Cuándo es que un creyente está muerto? Aquí no se refiere a la muerte espiritual, a la muerte eterna, hermanos. Somos salvos, estamos vivos en Cristo, amén. Somos nuevas criaturas, tenemos vida eterna. Pero aquí se refiere a la muerte ocupacional. Esta iglesia había dejado de adorar al Señor, había dejado de trabajar para el Señor, había dejado de ser una iglesia fructífera. Y por eso el Señor le dice, ustedes están muertos.
No están haciendo nada agradable delante de mí. Es muy peligroso caer en esa muerte. Permitir que las emociones los controlen. Y hay un sinfín de emociones que pueden estar ejerciendo control en la vida nuestra. Y una de ellas es el enojo, por ejemplo, la ira descontrolada. Podríamos arreglar nosotros cualquier asunto, delicado o simple, con la cabeza fría. Y sería muchísimo mejor. Los resultados serían siempre positivos. Pero muchas veces esperamos nosotros estar hasta aquí, molestos, con los ojos echándonos chispas, echando humo por los oídos, para querer arreglar cosas así. ¿Quién le ha dicho a usted? ¿Quién nos ha dicho que de esa manera se arreglan los problemas? Hermanas, colaboren con sus maridos. Cuando los vean en esa facha, pónganse a orar, pero también díganselo. Son responsables de sus actuaciones muchas veces. Necesitamos colaborar. Necesitamos colaborar. Habemos hombres de armas tomar, como dice decir, que nos violentamos rápido, que podemos acabar con la vida de alguien en un momento. Y si no, ve a Caín, el primero que asesina a su hermano. ¿Lo podemos hacer? No, hermano, yo hasta allí no llego. ¿Cómo no? Podemos llegar hasta allí. En un momento de ira, yo he visto padres que le arrojan zapatos a sus hijos. ¿Qué tal le tira una bota con un tacón de esos puntudos que usan las hermanas y se le ensarta el cipote en la 100? Ya se lo echó. Y usted va a pasar 30 años en la cárcel, si es que bien le va. Yo le pondría 50. ¿Quién le dice que le tire un tacón al cipote? ¿Ah? La violencia, el descontrol suyo. Cuando se enoja porque le vio un mensaje a su marido en el teléfono, tal vez no lo leyó bien. Era de su suegra. Y usted pensó que era de la querida. De la otra, y que ya no sabe que la tiene, pues. Pero hay mujeres masoquistas, mire, que ahí están nomás descuidadas del hombre, están viéndole el teléfono para ver cómo pelean. Para ver cómo empiezan la pelea. Se enoja el hombre, se enoja la mujer y se arma la San Quintín. ¿Y sabe quiénes salen perdiendo? Todos. Todos. Violencia terrible. Mujeres que le han cercenado el pene, por ejemplo, a sus maridos. No estoy diciendo nada que usted no conozca, ni quede viendo así raro, porque eso es normal. Mujeres bravas, pues, que le han quitado sus genitales a los hombres. Le han arrancado la cabeza, que los han balaceado y está en cárcel de mujeres. Un momento de ira descontrolada. Ah, pero esos son los inconversos. Creyentes. Creyentes. No, hermano, yo hasta allí no llego. Pues sí es la idea. Que no lleguemos hasta ese punto. Que permitamos que el Espíritu de Dios nos controle. Cuando usted esté viendo que la efervescencia del problema está creciendo, huya. Seamos como José, ¿verdad? Se corrió porque la temperatura de esa mujer había subido arriba del pelo. La mujer estaba quemada, hermano. Y José se fue, hermano. Porque la única manera de escapar de ese tipo de problemas es corriéndonos. Mejor que digan que usted es un cobarde. Ahí deje a su mujer, hombre, que grite lo que quiera. Deja loca, cualquier rato va a componer y no que le van a dar otra. Hay mujeres que en vez de ayudar, contribuyen para que el hombre se ensañe más. Sean sabias, hermanas. Y ustedes, maridos, no seamos tan sinvergüenza. Pongámonos en el lugar que debemos. No permitamos que el enojo nos controle. Estamos con los tacones, ¿verdad? Que pueden matar un cipote. Ajá, y los trompones, como digo, que le dan los papás a los hijos. O las patadas. Qué feo, ¿verdad? O los maltratos verbales. Enojados decimos cosas que nos avergüenzan, hermanos, que nos pasaron la película de nuestra vida. No, hombre, nos avergonzaríamos. Caeríamos ahí derretidos de vergüenza. Porque molestos decimos cosas que después nos arrepentimos. Las madres con los hijos con las madres y padres. Nos maltratamos. Decimos cosas que, bueno, que en nuestros sentidos correctos, en control del Espíritu Santo, no las diríamos.
Por eso, hermano, con cabeza fría, no permite estar enojado. Las peores decisiones en la vida las hemos tomado cuando estamos enojados, cuando el enojo nos controla. Hemos echado a los hijos, nos han echado a nosotros, ¿verdad? Hemos corrido a la esposa, nos ha corrido la esposa. Andate vos, que te crees que sabes. Y después están llorando las pobres señoras, ¿verdad? Hablándole a todo el mundo para que se reconcilie. Porque todos volvemos a lo mismo. ¿Por qué no pudimos permitir que el Espíritu de Dios nos controlara? ¿Por qué llegar hasta ese momento? ¿Por qué permitir que el sol se ponga sobre el enojo? Cuando podemos nosotros permitir, como dice Santiago, ¿verdad?, que debemos ser tardos para irarnos. Tardos para irarnos. Si usted ve que la situación está saliendo de control, deje que se enoje otro. Váyase. Váyase. Cuando alguien lo esté injuriando, cuando alguien lo esté molestando, maltratando, insultando, en la calle le va a ocurrir. Cuando estamos a mediodía allí por la despensa de Juan, ¿verdad?, y usted viene queriendo salir ya, no se va a poder, hermano. ¿Ha visto los conductores que están atrás, pitando y va a pitar, y el montón de carros, y cómo pasan? Solo con un helicóptero, ¿verdad?, o algo. Cálmese. Uno se enoja. ¿Le recuerdan el día de la mamá a uno? De balde. ¿A quién matan con una palabra? Pero uno es violento, se molesta, se enoja, se irrita, cualquier cosa. Queremos arreglar las cosas con el vocerrón, ¿verdad? No, hombre, bájele una rayita a su tono. Bájele una rayita. Porque aunque no estamos enojados, el tono de nuestra voz hace ver como que estamos enojados. No se va a encontrar con uno que no piense, le da una ganchada en la boca. Peligroso. Porque hay unos que no meditan, peor que nosotros. Porque existen los que tienen mecha corta y los que no tienen mecha. Esos son los que de un solo, ¿verdad? Las peores locuras las hemos cometido bajo el control de una emoción llamada enojo. Veamos qué dice Proverbios 14, 17. Ya vamos a terminar. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja, ¿qué dice? Hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja, hará locura. Ya como hemos visto, el primer reporte de un fratricidio en la Biblia es un hombre que se ensañó contra su hermano y lo mató. Pero hay tantos otros pecados, emociones que se constituyen en pecaminosas, como la envidia. Dice el diccionario que la envidia es tristeza o pesar del bien ajeno. Cuando usted se siente triste, mal, porque ve a otro que anda bien, eso es pecado, hermano. Es una emoción maligna cuando lo llevamos a ese límite. La Biblia dice en Proverbios 14:30 que es carcoma para los huesos. ¿Qué es la carcoma? Es como el comején, pues. La carcoma es una larva que se come la madera. Pues dice que la envidia es como esa larva que se carcome los huesos, que penetra hasta la médula del hueso. Que está dañina. ¿Por qué usted va a envidiar? El Señor lo ha dicho. El orgullo. ¿Cuántos somos orgullosos aquí? Todos. No me diga usted que no, porque ya está más orgulloso que yo. Todos. El orgulloso no es aquel que anda arrogante porque anda bien vestido y se baja de un Rolls Royce o de lo que fuera, o de una bicicleta, porque hasta allí podemos mostrar arrogancia. El orgulloso es aquel que cree que no necesita de nada ni de nadie, que tiene un corazón desdeñoso, odioso. Pues dice la Biblia que al altivo Dios lo ve de lejos. Es decir, el altivo, el orgulloso, pasa por alto el corazón de Dios. Le vale un pepino. ¿Usted no cree que Dios está interesado en el orgulloso? Le vale, porque a uno le vale Dios también, a él le vale el orgulloso. El soberbio será quebrantado, dice Proverbios 16, 18. Su soberbia será quebrantado. Nabucodonosor es un ejemplo categórico. Él reconoció que Dios hace, que
que Él humilla a los que andan en soberbia. El egoísmo es inmoderado amor que uno tiene hacia sí mismo. Estos son los que creen que los únicos que importan son ellos y nadie más. ¿Qué dijo Jesús en Filipenses 2, 3 y 4? El egoísmo. Son los que piensan que son los más importantes, que son la última Coca-Cola en el desierto. Mire qué dice el Señor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ausencia de orgullo solo se puede lograr por el control del Espíritu Santo. Y por último, ánimo fluctuante. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 1:8? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estar animado o desanimado es una emoción. ¿Por qué me desanimo? Descúbralo. Y hay 3 factores que nos van a ayudar a nosotros a estar animados. Se los menciono. Uno de ellos, usted debe reflexionar en las promesas del Señor para su vida. Cuando usted esté desanimado, al borde de desanimarse, ya no quiere adorar a Dios, ya no quiere congregarse, no quiere saber nada de las cosas espirituales, vea cómo hace, ojee la Biblia, escuche palabra de Dios y reconozca que hay promesas para usted muy grandes en la Biblia. Recuerde también que Cristo prometió que muy pronto va a venir por nosotros. Eso nos va a motivar. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, con el hecho de que Cristo va a regresar para llevarnos con Él, nos debe motivar para seguir adelante. Y por último, ore. Cuando se sienta desanimado, vaya al jardín de la oración. En el jardín del Getsemaní, Jesús se cargó de energía. ¿Qué le dijo a los discípulos? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Desánimo, tristeza, dolor. ¿Qué hizo Jesús? Orar al Padre para buscar el apoyo necesario. ¿Cómo podemos tener control sobre nuestras emociones? Primero debemos dar lugar a que el Espíritu Santo nos controle, que Él lo haga por nosotros. Segundo, hay que aceptar que muchas veces, generalmente, las emociones nos controlan. Hasta entonces podemos nosotros dar pasos e ir al siguiente nivel. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por ayudarnos esta mañana respecto a cómo vencer el asunto de nuestras emociones, que tanto afectan nuestro ser. Ayúdanos, Señor, para que el Espíritu Santo que vive en nosotros tome el control de nuestras vidas, o más bien que nosotros lo permitamos. Que sea, Señor, tu palabra la que al hablarnos pueda aclararnos, Señor, las cosas que debemos cambiar. Padre, que todo lo que hemos escuchado de este mensaje podamos salir edificados, bendecidos y motivados para permitir, Señor, que tomes control de nuestras emociones. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos estas cosas. Amén. Gracias por su atención. Dios bendiga, hermanos. Vamos a orar por ofrendas.